Testimonio del combate invisible por el misionero Kenzo Atsushi. Vivía en la ciudad de Denver, en los Estados Unidos, en los años 1980. Yo soy Kenzo. Dirijo actualmente una iglesia estricta. Siempre he sido rebelde. El Señor me dijo que me usaría, pero que no debía usar la gloria y la fama para tomar el riesgo de perder todas las revelaciones que Él me iba a dar. Jugaba un día el balón con el malo cuando un día Dios usó un versículo y me llamó la atención. Un día que estaba en oración, una voz me exhortó, y cuando acepté a Jesús, tuve que tirar mis collares a la basura. Después de algunos años de vida santa, cabellos blancos crecieron sobre mi cabeza. En esa época tenía más intimidad con el Señor, pero cuando pinté mis cabellos de negro, un humo negro salió de mi cabeza. Cuando doblé mis rodillas para orar, una voz me exhortó diciendo: ¿por qué quieres cambiar lo que yo he creado? ¿Acaso no aceptas la naturaleza que yo te di? El Señor me recordó lo que está escrito en 1 de Pedro 1:24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Después de esa reprimenda, nunca más he tenido mis cabellos. Hermanos, los voy a confrontar con mi testimonio. He sido detestado a causa de la verdad. Confirmo lo mismo como sierva del Señor. Pero aún así no disminuiré ese testimonio y tampoco aumentaré las cosas agradables, simplemente para suavizar el ego de los que escuchan. Quiero enfrentar el pecado escondido y denunciar a los falsos líderes en las iglesias. Fui a una iglesia donde había un pastor que hacía milagros y sanaciones. Las personas sanaban de enfermedades incurables. Este hombre soltó la unción y las personas frente a él se cayeron al piso. Él tenía una gran autoridad espiritual. Las personas daban vueltas a su alrededor cuando él ponía sus manos sobre sus cabezas. Su ministerio estaba lleno de gentes. Yo visitaba las iglesias donde ese pastor ejercía su ministerio. Yo quería adoptar el mismo estilo de predicación que él y hacer señales en mi ministerio, pero no tenía el don y la capacidad en hacer señales como ese pastor. Él se llamaba Charles McBavin. Su iglesia era próspera. Él trabajaba en diferentes iglesias de la ciudad de Denver. Inicié oraciones a Dios para que Él me diera la misma capacidad que ese pastor, pero Dios no me contestó. No era miembro del ministerio de ese pastor. La iglesia donde yo me encontraba era sencilla, muy sencilla. Pero un día Dios usó un hombre para decirme que Él iba a confiarme un ministerio. En esa época ya estaba casado. Luego que recibí ese mensaje, me dirigí a mi casa para buscar la confirmación de Dios. Caí de rodillas y una voz me dijo: voy a poner un ministerio en tus manos. Será una iglesia diferente, donde estará mi presencia. No quiero que hagas teología. Mi Espíritu Santo te enseñará cómo Él enseñó a los apóstoles para escribir el Nuevo Testamento. Yo te enseñaré personalmente como ningún pastor terrenal. Te revelaré mis misterios y enseñarás eso a mis ovejas que pondré en tus manos. Lo que sea que te diga, les enseñarás, y mis ovejas serán responsables. Así que el día del arrebatamiento me darás las ovejas que yo te di. Desde hoy vas a leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Vas a orar y ayunar.
Te voy a revelar nuevas cosas que son escondidas a los ojos de los santos. Las he escondido a los teólogos que no me buscan en la oración. Me he escondido de los orgullosos, pero a los humildes todo será revelado. Sé humilde, siervo, y haz alianza conmigo hoy, como lo hizo el apóstol Pablo, y verás la diferencia en tu ministerio y en tu vida. Así que Dios me dio el ministerio y procuré guardar la sencillez de un pastor, contrariamente a los que perciben salarios elevados en sus iglesias. Nunca gasto el dinero de la iglesia. He escogido no vivir de las ofrendas y los diezmos, pero más bien depender de mí mismo, a fin que esta economía de la iglesia pueda ser utilizada para ayudar a los pobres. El trabajo de Dios no es para enriquecer al pastor, sino más bien para ayudar a los que están en necesidad. Yo soy responsable de una empresa personal para no usar el dinero de la iglesia. Hermanos, hermanas, aprendí nuevas cosas que el Espíritu Santo me ha revelado. No puedo decir que todo lo que aprendí de mi ex pastor fue en vano. Eso me sirvió para entender las nuevas revelaciones de Dios. Cuando inicié el ministerio, desde el principio, el Señor me dijo de no evidenciarme con propagandas de campaña de milagros. Quiero que las personas vengan por amor a mí y no por los milagros. Así que eliminé toda metodología humana para ganar almas. No digo que es un pecado en utilizar la inteligencia o estrategias para ganar almas, porque eso no afecta a la palabra de Dios. Pero la mejor dirección en el ministerio es la instrucción divina, la que viene del cielo. Hay pastores que hacen teatros en las iglesias estilo Hollywood para ganar más almas. Cuando inicié mi ministerio, tuve que pasar por pruebas. La iglesia que fundé era pequeña. Éramos solamente mi esposa, yo y otro hermano, mientras otras iglesias estaban llenas. Varios hermanos me dijeron que debía llamar cantantes evangélicos, conferencistas de renombre para atraer las multitudes. Dije al hermano que si las personas no vienen a adorar a Jesús, no cambiaré nada para los que no quieren adorar. Él me ha confiado ese ministerio y ese ministerio está en sus manos. El hermano me dijo, tu ministerio no prevalecerá. Así que le contesté, si fuera mi ministerio, seguramente no prevalecería, pero ese ministerio no me pertenece. Así que le dije al hermano, abra y lea la palabra por mí. Ese hermano abrió la Biblia en Apocalipsis 3, versículo 7. El mensaje a Filadelfia. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguna cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. Más adelante, el Espíritu Santo inició a mandarme gentes en la iglesia. En un año, mi ministerio se llenó de personas sin la necesidad de ofrecer bendiciones, coches, casas o sanaciones, sino que el mismo Espíritu Santo sanó y dio dones. Otros hermanos de otras iglesias y otros ministerios dejaron sus pastores para reunirse conmigo. Eso provocó celos de varios pastores que solo pensaban en agregar más y más personas a sus iglesias y que no saben enseñar la sana doctrina del Espíritu Santo. Los que se reunieron conmigo dijeron que había algo diferente en el ministerio que Dios me dio. Sintieron que Dios estaba más cerca de ellos y les dije que si querían
saber cuál era el secreto de ese ministerio. Jesús es la cabeza, Él es la dirección. Usted obedezca su doctrina, mientras que las otras iglesias tienen por cabeza a sus líderes y no a Jesús, y no obedecen a su doctrina. El Espíritu Santo está triste por su falta de sumisión. Las iglesias son frías, sin la presencia de Dios. Todas esas almas vinieron a mi iglesia porque yo sigo la dirección de Dios. Veamos Juan 21, versículos 6 al 8, que dice así. Y les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Así que obedecí esa dirección y eso me dio resultado en mi ministerio. Donde hay pecado, los demonios trabajan como gusanos de muerte. Donde hay carne en descomposición, esos gusanos se juntan. El pecado es igual a la carroña que atrae toda clase de demonios. La iglesia que lleva una vida sencilla, una vida pura, el Espíritu Santo entra. Pero donde hay demonios, Él no está. La pureza llama a la pureza. La suciedad llama a la suciedad. Varios pastores de mi rumbo comenzaron a perseguir mi ministerio. Dijeron que no era de Dios, pero no denunciaron los falsos profetas que cometían abominaciones. En cambio, atacaron mi ministerio. Satanás no se preocupa de las iglesias que no hacen la voluntad de Dios. Satanás no batalla con guerreros muertos. Solamente las verdaderas iglesias son perseguidas. Tengo que denunciar las iglesias falsas. Las personas deben salir de esas prisiones de falsos profetas. Tres pastores que han combatido mi ministerio murieron, y murieron de manera brusca, sin poder confesar sus transgresiones. Y otros 2 vieron sus iglesias cerrar, porque hicieron todo lo posible por cerrar esa puerta de la verdad abierta por el mismo Dios. Si mi ministerio era falso, habría pagado un precio elevado. Las personas blasfemaron contra el Espíritu Santo, diciendo que no era Dios que obró en mi ministerio, que predica la sana doctrina. El Señor dijo que los que blasfeman contra el Espíritu Santo, no hay más perdón para ellos. Los demonios trabajan para parar las iglesias dirigidas por el Espíritu Santo. Siguen engañando a las personas, aun cuando ellos saben lo que Dios quiere. Pero su día llega donde Dios pondrá fin a sus palabras. Después de abrir el ministerio, he recibido el don de visión. Cuando era adolescente, recibí una profecía donde Dios me decía que yo iba a recibir el don de visión. Y Dios llevó a cabo esa promesa después de consagrar mi vida a Él. Ese don de discernimiento tiene por objetivo en combatir el espíritu de engaño que penetra en las iglesias. Al principio, cuando mis ojos espirituales se abrieron sobre el mundo invisible, tuve mucho miedo. Vi varios demonios pasear en las calles y otros volando en el aire. Estaba aterrorizado, pero todo parecía normal al día siguiente. Había perdido el don de la visión al día siguiente. El día que mis ojos se abrieron de nuevo, vi el mundo espiritual otra vez. Les dije que el don de visión es como los otros dones. El que ha recibido el don de sanación no puede forzosamente sanar a todo el mundo. Un día varias personas serán sanadas por la oración y otro día nadie será sanado. Un día de la predicación puede llegar a convertir a muchas personas, otro día nadie se convertirá. El don de visión que poseo no es diferente. Hay
días donde soy autorizado a ver el mundo invisible y otros días donde solamente puedo ver el mundo natural. Mis ojos no siempre ven el mundo espiritual. Dios solo muestra lo que Él quiere. Si Él no quiere enseñar, Él cerrará los ojos espirituales. Ver el mundo espiritual todos los días no sería bueno para mi espíritu. Eso desviaría mi atención de la realidad de nuestro mundo. Gracias a ese don de visión, puedo ver lo que sucede detrás de las cortinas de ese mundo. Es un precio que pagué a través del ayuno y oración para recibirlo. En cambio, los demonios no les gusta ser vistos, ya que eso mantiene en incredulidad a muchos sobre el mundo espiritual. Aman trabajar en secreto sin que nadie lo sepa. Cuando alguien revela sus estrategias, ellos utilizan gentes para atacarlos. Con ese don de visión veía a los ángeles, sobre todo al interior de las iglesias, donde hacen su trabajo. Ellos no se pasean en la ciudad como lo hacen los demonios. El otro día estaba en una cruzada evangelística del pastor Charles. Él tenía un nuevo carro, él tenía una buena vida, con las ganancias de su ministerio. Sus dones de sanación y milagros aumentaban. Él tenía previsto pasar su programación a la televisión, ya que él tenía un canal de radio. Él pensaba dar un salto y darse a conocer a escala nacional. No he asistido a sus servicios por un tiempo. Él era el hombre que me inspiró por sus milagros. Estaba inspirado por la capacidad que veía en él. Oré muchísimo al Señor para obtener lo mismo. Pero finalmente el Señor me dijo: mi siervo, yo sé que quieres el mismo don de milagro que ese pastor, pero debes saber que no puedo dártelo. La respuesta de Dios me puso triste, porque yo oraba desde un tiempo por ese don de milagro que se manifestaba en el ministerio del pastor Charles. Un día el Señor me dijo que yo fuera al servicio del pastor Charles. Cuando llegué, me senté para asistir a su intervención, pero algo comenzó a suceder en la iglesia. De hecho, mi visión espiritual se abrió y pude ver un demonio detrás del pastor Charles. El pastor Charles repetía al pueblo de Dios todo lo que ese diablo le decía. Y vi la marca del 666 en la frente de ese pastor. Él estaba controlado por este espíritu malo. El demonio ejercía un gran control mental sobre su espíritu. Esa marca sobre la frente del pastor hacía que él predicaba lo que el demonio quería. Cuando el pastor Charles iba hacia las personas que estaban sentadas, pude ver en la palma de su mano, debajo de su piel, una estrella metálica invertida. No sabía qué metal era, solo podía ver que de esa estrella salían como rayos láser que irradiaba a todas las personas que estaban presentes en la iglesia, y muchos fueron sanados. También demonios salían del cuerpo de las personas. Oré a Dios en espíritu, pidiéndole revelarme lo que estaba pasando este día en el ministerio de ese pastor. El Señor me dijo: siervo, ¿entiendes por qué no te puedo dar los mismos dones que ese pastor? Él no ha hecho alianza conmigo. Él hizo alianza con otro Dios. Para recibir esas capacidades, Él me aceptó, pero Él no quería vivir una vida santa. Él prefería vivir en el lujo y satisfacer los deseos de la carne. Él no quería pagar el precio en la oración para los dones que yo podía darle. Él prefería de manera fácil para obtener esos dones y toda la comodidad que él buscaba. Ve a decirle que le doy una oportunidad de arrepentirse.
y volverse al buen camino de la luz. Y si él vuelve a mí, le daré mis dones, pero le quitaré los de la mentira. Le dije, Señor, pero él echaba fuera legiones de demonios en tu nombre. El Señor me dijo, siervo, no te dejes engañar. Solamente el que tiene mi Espíritu Santo puede echar fuera los demonios, porque la luz juzga la oscuridad. Donde hay oscuridad, la luz la echa fuera. Un pastor que tiene un demonio no puede echar fuera otro. Mateo 12:24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús me dijo, ese pastor no puede echar fuera los demonios, porque él hizo pacto con el demonio. No hay reino dividido entre los demonios. Todo eso es una farsa. Los demonios deben utilizar a alguien para engañar a las personas. Ese pastor es entonces un instrumento de los demonios. Los demonios quieren que las personas tengan confianza con ese pastor, que es un falso profeta, para ganar almas de toda una congregación. Los demonios hacen muchas señales para que ese pastor no pierda credibilidad y siga engañando al pueblo con ese falso evangelio. Y así ese pastor está siendo venerado. Mucha gente tiene confianza en su ministerio, creyendo que él trabaja con mi espíritu. Así que cuando dan la orden a los demonios, ellos salen temporalmente para no opacar su ministerio, y así el espíritu de mentira sigue reinando. Cuando la voz del Señor habló, mire atentamente el pastor Charles. Él colocó su mano que tenía la estrella invertida en el vientre de una mujer. Él reveló que esta mujer tenía cáncer. Él declaró al pueblo de Dios que él expulsó el cáncer. En ese momento vi cómo el cáncer salió como una bala y entró en la mano del pastor. Me parecía que la estrella que había sido colocada en su mano tenía como un imán que le permitía extraer el cáncer y la enfermedad del cuerpo de las personas. Después, ese pastor puso su mano para orar por un hombre, y ese cáncer en forma de bala entró en ese hombre, y mientras esa mujer estaba sanada, este hombre recibía el cáncer de ella. Entendí que el diablo no sana, simplemente transfiere la enfermedad a otra persona. Después vi un gran espectáculo con efectos tecnológicos, luces intermitentes para atraer a los jóvenes, y toda la atención del pueblo está siendo atraída por ese espectáculo. Había una estrategia humana para atraer a las personas. Había mucha manipulación de la fe en esa iglesia. Los demonios han cegado el entendimiento de esas personas mediante señales. Todo eso distrae a las personas y retiene su atención, y el espíritu de engaño está ahí, pero muchas iglesias siguen las mismas técnicas de manipulaciones. Los demonios hacen de tal manera que esas sectas siguen siendo atractivas para atraer la atención, lo que les impide ver lo que está mal detrás de ese ministerio. Hermanos y hermanas, vi demonios en el interior de esas iglesias. No vi a Dios ahí. No había un ángel de Dios en esas iglesias. Todo era guiado por demonios.
Visité varias iglesias donde se encontraban esos demonios, pero también había ángeles de Dios. Pero en esa iglesia en particular no había ningún ángel de Dios. Me fui muy triste a mi casa. Nunca más pondré un pie en esa iglesia. Creía que todas las iglesias pertenecían a Dios, pero muchas tienen objetivos perversos usados por los demonios. Mis rodillas se doblaron y fui a orar a Dios. Tenía vergüenza por haberle pedido ese don que tenía ese pastor. Oré a Dios y dije, ¿dónde están esas personas santas que pueden hacer la diferencia y pueden poner esos demonios en fugas? Una voz me dijo, mi pueblo no está aquí. Están todos prisioneros del engaño, privados del conocimiento de mi palabra. Tal es esa verdad que lloré por la situación de las personas que están perdiendo su salvación. Es lo que está dicho en la palabra y escuché una voz del cielo que decía, salid de ahí. Otra voz del cielo decía, salid de ahí, a fin que no participen de sus pecados y que no reciban esa calamidad, porque esos pecados llegaron hasta el cielo, y Dios se acordó de sus iniquidades. Apocalipsis 18:4. Y oí otra vez del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis partes de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. No busquen iglesias que ofrecen cosas agradables a su carne, mas busquen una iglesia que edifica su espíritu. Busquen una iglesia santa, que los hará andar en el camino estrecho. Dios ha actuado en esas iglesias. No busquen una iglesia que predica con su naturaleza pecaminosa, que los deja hacer todo lo que quieren. Una iglesia santa a fin de que no sean engañados por Satanás. O sea, que les hace creer que Dios está ahí, cuando Dios en realidad no está en esa clase de iglesia donde hay iniquidad. El Espíritu Santo es puro. No entren nunca en un lugar que blasfema el nombre de Dios. Si insisten en caminar en las iglesias desechadas, serán engañados. Les ofrecerán un evangelio sin compromiso, sin Dios. La esposa se prostituye con otro Dios. Nada es pecado, todo es gracia de Dios. Lo muestran como un siervo a tomar y a ejecutar sus órdenes de bendiciones. Tales iglesias insisten únicamente sobre el hecho de pedir bendiciones, pero no ofrecen nada a Jesús, que exige la santidad en el cuerpo, el alma y el espíritu. ¿Cuál novio quedaría casado a una mujer que no se entrega completamente, que no lo ama, que solo pretende su amor por él, que solo quiere que él puede ofrecer, pero no quiere ningún compromiso? La mayoría de las iglesias son novias de intereses. Eso duele el corazón de Jesús. El Espíritu Santo se aleja. El Señor me enseñó una visión. Vi cómo las personas siguieron al pastor ciego y los dos cayeron en el abismo. Mateo 15, versículo 14. Las personas allá son engañadas. Donde no hay verdad, no hay liberación. Donde no hay pueblo de Dios, los demonios reinan y dominan. Les voy a relatar cómo fue mi arrebatamiento. El Señor me dijo en el alba, te llevaré igual que a varias personas de los 4 rincones del mundo. Quiero despertarlos, pero muchos son incrédulos. Tomé a muchos para abrir sus ojos sobre la realidad del mundo espiritual.
pero solo han criticado a mis siervos. Los han llamado mentirosos. Han dudado de sus revelaciones, visiones, profecías. Hubo muchas señales en el cielo y en la tierra. No quieren despertar. Ellos siguen llamando a mis siervos falsos. Voy a sacudir las estructuras de la tierra para que acaben por creer. Muchos irán en el infierno por causa de sus rebeliones contra mi palabra. Ellos tocaron mi espíritu, que reveló cosas ocultas a los más pequeños. Ellos tocaron los míos. Quiero darle el despertar, pero no quieren. Están llenos de sordera espiritual. Mis palabras entran por la oreja derecha y salen por la izquierda. Sus corazones son como un terreno pedregoso. Ellos critican mis siervos y olvidan que soy, el que revela cosas escondidas y misteriosas. Jeremías 33:3. Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Siempre vigilo esta palabra, les advierto, ponga sobre aviso las formas peligrosas de aquellos que prefieren escuchar los falsos profetas en vez de escuchar a mis pequeños. Voy a empezar a suprimir numerosos nombres del libro de la vida de los cristianos. Voy a hacer de tal manera que el demonio de la muerte tenga el derecho de tomar a muchos de los que se dicen cristianos por rebelarse contra la sana doctrina. Satanás ha pedido las almas de muchos. He dado oportunidad a muchos, pero son orgullosos. No saben nada y piensan que saben todo o mucho. Dicen que Satanás está debajo de sus pies, pero son ellos que están debajo de los demonios, porque no quieren separarse del mundo. Dicen que Satanás ya ha sido vencido, pero le dan lugar para operar. No saben que Satanás es mucho más inteligente que la raza humana y que su experiencia en engañar a las personas inicia desde el jardín del Edén hasta ese día. No toman en serio esta lucha espiritual como lo hacen los ángeles. Dicen que ya son salvos y que nunca perderán su salvación. Dicen que una vez salvos, serán salvos para siempre. Aun si pecan, eso engendra la complacencia y la falta de vigilancia espiritual. Y Satanás aprovecha las pequeñas aperturas y entra en sus vidas. Los voy a llevar en el infierno y les voy a enseñar donde los cristianos han sido derrotados, porque han acomodado sus pecados. Jesús me llevó al infierno después de aquella visita. El Señor me dijo que Él profetizara sobre esos huesos secos en esas iglesias. Si los falsos profetas no dejan a mis siervos predicar la verdad. Dicen que no rechazan el pecado porque el Espíritu Santo no testifica en sus espíritus. Pero el Espíritu Santo, escuchen bien, hermanos, no puede testificar a los espíritus muertos. Ellos están muy lejos de mí, lejos de mis caminos, no escuchan mi voz, no sienten mi espíritu que está tan cerca de ellos. Han perdido su sensibilidad espiritual. Esas iglesias no se levantarán, solamente el 10% lo lograrán. Veamos eso en Levítico 27:30. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra, como del fruto de los árboles de Jehová, es cosas dedicadas a Jehová. Esas fueron sus últimas palabras. El Señor me dejó en mi recámara donde estaba mi cuerpo.
Al día siguiente anuncié a la iglesia donde yo era pastor, donde soy todavía, que después de esas revelaciones iba a ser muy estricto en la iglesia, porque Satanás no juega. El Señor Jesús no está contento de la situación en las iglesias. Hermanos, hermanas, Dios los bendiga. Espero que esas revelaciones les sean de bendición en sus vidas y que puedan llegar verdaderamente a cambiar y transformar sus vidas para llegar a la santidad a la cual Dios nos está llamando a ser. Gracias por haber escuchado todo ese video. Soy la hermana Beatriz. Aquí les dejo mi WhatsApp por cualquier duda que quisieran aclarar. 22 24 48 30 95. Dios los bendiga.